Bienvenido al programa Construcción de Riqueza y Educación Financiera desde cero. Este no es simplemente un curso sobre dinero. Es un proceso de transformación personal diseñado para ayudarte a desarrollar una nueva forma de pensar, decidir y actuar frente a tus finanzas. A lo largo de este recorrido aprenderás a comprender el verdadero valor del dinero, fortalecer tus hábitos financieros, construir una base económica sólida, gestionar inteligentemente tus ingresos, eliminar creencias limitantes, desarrollar tu mentalidad de crecimiento y conocer las herramientas que utilizan las personas financieramente exitosas para crear patrimonio sostenible en el tiempo. Cada clase ha sido diseñada para llevarte paso a paso, desde los conceptos más fundamentales hasta estrategias más avanzadas de ahorro, inversión, protección patrimonial y generación de riqueza. Independientemente de tu situación actual, recuerda que toda gran fortuna comenzó con una decisión: aprender. Hoy estás dando ese primer paso. Mantén una mente abierta. Participa activamente en los ejercicios de clase y permítete crecer durante este proceso. La riqueza no se construye de la noche a la mañana. Se construye con conocimiento, disciplina, visión y acciones consistentes. Este programa te brindará las herramientas, pero el verdadero cambio dependerá de tu compromiso. Bienvenido al inicio de una nueva etapa de tu vida financiera. El mejor momento para comenzar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Durante esta clase entenderemos el dinero, qué es, por qué existe y cómo funciona realmente. Cambiaremos tu forma de ver el dinero para empezar a tomar el control. Soy Ernest Buiza y vamos a darle. El problema no es que no tengas dinero. El problema es que no entiendes qué es el dinero. Y mientras eso no cambie, puedes ganar más, trabajar más, esforzarte más, y aún así seguir exactamente en el mismo lugar. Porque si no entiendes las reglas del juego, no importa cuánto juegues, no vas a avanzar. Quiero que imagines a alguien muy común. Podría ser alguien que conoces, o incluso podría ser tú. Se llama Carlos. Carlos trabaja todos los días, se levanta temprano, cumple con su horario, hace lo que le toca. Es responsable, no es alguien flojo, no es alguien desordenado en apariencia. A fin de mes recibe su sueldo y ese día se siente bien. Hay alivio, hay una sensación de control. Dice: ahora sí, ahora estoy tranquilo. Pero ese momento dura poco, porque empiezan a salir los pagos, alquiler, comida, transporte, algún gasto inesperado que no esperaba en el plan. Y sin darse cuenta, el dinero empieza a desaparecer. Carlos no lo gasta en lujos, no está viajando, no está comprando cosas extravagantes, está viviendo una vida normal. Pero llega un punto en el mes donde vuelve a mirar su cuenta y no hay nada, ya no hay casi nada. Y ahí aparece una sensación incómoda. No solo es preocupación, es confusión, porque él siente que hizo todo bien. Trabajó, cumplió, se esforzó. Entonces se hace una pregunta que probablemente has escuchado antes: ¿en qué momento se fue mi dinero? Y como no tiene una respuesta clara, llega a una conclusión automática: necesito ganar más. Entonces busca horas extra, o piensa en cambiar de trabajo, o en conseguir un ingreso adicional. Y durante un tiempo eso funciona. Gana más dinero, pero algo curioso pasa. Su vida no cambia tanto como esperaba, porque ahora gana más,
pero también gasta más. Y vuelve al mismo punto. Mismo ciclo, misma sensación, diferentes números, pero misma realidad. Y sin darse cuenta pasan años, trabajando más, ganando más, pero sin avanzar realmente. Lo interesante de esta historia es que no es especial, no es un caso aislado, no es un error raro, es lo normal. La mayoría de las personas vive exactamente así. Trabajan por dinero, reciben dinero, gastan dinero y repiten el ciclo. Pero en ningún momento se detienen a entender qué es realmente lo que están usando todos los días. Nos enseñan a trabajar, pero no nos enseñan a entender el dinero. Nos enseñan a gastar, pero no nos enseñan a gestionar. Nos enseñan a producir, pero no a pensar en valor. Y ahí está el problema. Porque cuando no entiendes algo, solo puedes reaccionar ante eso. No puedes controlarlo. Por eso muchas personas sienten que el dinero se les va, como si fuera algo externo, como si no dependiera de ello. Pero no es que el dinero desaparezca, es que nunca entendieron cómo funciona. Y cuando no entiendes cómo funciona algo, terminas repitiendo patrones sin darte cuenta. Quiero que te quedes con una sola idea. Una idea que va a cambiar todo lo que viene después. El dinero no es riqueza. El dinero es una herramienta. No es el objetivo, es el medio. No es el fin, es el puente. El dinero es simplemente la forma en la que el valor se mueve. Y te lo repito de otra manera para que te lo integres bien. No tienes dinero, tienes acceso a valor. Cuando entiendes esto, todo cambia, porque dejas de perseguir dinero y empiezas a entender cómo se genera y se intercambia el valor. Vamos a bajarlo a tierra, desde cero, sin complicarlo. El dinero es esencia, es un acuerdo entre personas, un acuerdo que dice, esto que te estoy entregando representa valor. Pero ese acuerdo no siempre existió. Antes las personas intercambiaban directamente lo que tenían. Yo tenía algo, tú tenías algo, y hacíamos un intercambio. Eso se llama trueque. El problema es que el sistema tenía una limitación muy fuerte. Para que funcione, yo tenía que querer exactamente lo que tú ofrecías. Y tú tenías que querer exactamente lo que yo ofrecía, al mismo tiempo. Y eso casi nunca pasa. Ahí es donde aparece el dinero, como una solución. El dinero permite separar el intercambio en dos partes. Primero, tú entregas valor y recibes dinero. Después, usas ese dinero para obtener lo que tú necesitas. Eso simplifica todo. Pero además, el dinero cumple 3 funciones clave. Primera, es un medio de intercambio. Te permite comprar sin tener que negociar directamente lo que produces. Segunda, es una unidad de medida. Te permite comparar. Saber si algo es caro, barato, si vale la pena. Sin eso, tomar decisiones sería caótico. Tercero, es una reserva de valor. Puedes guardar ese valor para usarlo después. Ahora, hay algo más profundo que casi nadie ve. El dinero está directamente conectado con tu vida, con tu tiempo. Cuando trabajas, no solo trabajas. Estás transformando tiempo en dinero. Estás tomando horas de tu vida
y convirtiéndolas en una forma intercambiable de valor. Por eso cuando gastas dinero, no solo estás gastando dinero, estás gastando tiempo de tu vida que ya no va a volver. Y eso no es para que te sientas mal, es para que tomes conciencia, porque cuando entiendes esto, empiezas a pensar diferente. No desde el precio, sino desde el valor real. Imagina que el dinero es como un idioma universal. Así como usamos palabras para comunicarnos, usamos dinero para comunicar valor. Cuando tú pagas algo, no solo estás entregando billetes o haciendo una transferencia. Estás diciendo algo. Estás diciendo, esto que estoy recibiendo vale lo que estoy entregando. Ahora imagina intentar vivir en un país donde no entiendes el idioma. Escuchas palabras, pero no sabes qué significan. Intentas comunicarte, pero no puedes. Tomas decisiones, pero sin entender realmente lo que está pasando. Te sentirías perdido, dependiente, confundido. Eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de las personas con el dinero. Lo usan todos los días, pero no entienden el idioma. No entienden qué están diciendo cuando gastan. No entienden qué están aceptando cuando ganan. No entienden cómo se está moviendo ese valor. Y cuando no entiendes un idioma, no puedes usarlo bien. Solo reaccionas, improvisas, te equivocas más de lo necesario. Pero cuando empiezas a entenderlo, cuando empiezas a hablar el idioma del dinero, deja de ser alguien que simplemente lo usa y empiezas a ser alguien que lo dirige. Hace un momento vimos algo que parece simple, pero no lo es. Que el dinero no es riqueza, es una herramienta. Y más importante aún, no es algo que tienes, es algo que representa valor. Ahora quiero que lleves esa idea un paso más allá. Sí, el dinero es una herramienta. Entonces no funciona solo. Funciona dentro de un sistema. Y aquí es donde la mayoría de las personas se pierde, porque entienden el dinero como algo aislado, pero no entienden el sistema en el que el dinero vive, se mueve y se transforma. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir ese sistema, para que no solo entiendas el dinero, sino que entiendas cómo funciona todo lo que hay detrás. Imagina el dinero no como algo estático, sino como algo en movimiento constante, porque esa es la primera clave. El dinero no está hecho para quedarse quieto, está diseñado para circular. Porque el dinero es la forma en la que el valor se mueve dentro de una sociedad, y una sociedad funciona cuando el valor fluye. Si el valor se detiene, la actividad se detiene. Entonces, pensemos en esto paso a paso. Primero, alguien genera valor. Puede ser a través de trabajo, de un producto, de un servicio, de una habilidad. Ese valor no aparece de la nada. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere conocimiento, energía. Pasamos al segundo punto. Ese valor es intercambiado. Pero en lugar de intercambiarlo directamente por otra cosa, se intercambia por dinero. Y aquí el dinero entra como intermediario. Donde llegamos al tercer punto. Ese dinero no se queda ahí. Se vuelve a usar. Se convierte nuevamente en otro intercambio. Y así el ciclo continúa.
Esto es importante entenderlo. El dinero no es el final del proceso, es el punto intermedio de un ciclo. Ahora aquí aparece algo clave. Si el dinero es el resultado que genera valor, entonces tu relación con el dinero depende directamente de tu relación con el valor. Y aquí es donde se rompe la lógica común, porque la mayoría de las personas se enfoca en cómo gano más dinero. Pero la pregunta estructural correcta es, ¿cómo genero más valor? Porque el sistema no responde al dinero, responde al valor. El dinero es solo una consecuencia visible de ello. Ahora llevemos esto al sistema actual. Hoy el dinero no se mueve físicamente en la mayoría de los casos. Se mueve como información, como registros, como números que cambian dentro de una red. Cuando tú recibes dinero, lo que realmente ocurre es que el sistema actualiza un registro a tu favor. Cuando pagas, ese mismo sistema actualiza ese registro en contra. No estás moviendo billetes, estás moviendo información. Y eso hace que todo sea más rápido, pero también más invisible. Y aquí hay una consecuencia importante. Mientras más invisible es algo, menos consciente eres de ello. Y mientras menos consciente eres, menos control tienes. Por eso es más fácil gastar, pero más difícil darte cuenta de cuánto estás gastando realmente. Ahora vamos a conectar todo esto, porque hasta ahora no son temas separados, son parte de una misma secuencia. Primero, el origen. El dinero nace como una solución a un problema. El problema del trueque. La imposibilidad de intercambiar valor de forma eficiente. Entonces aparece el dinero como una herramienta para facilitar ese intercambio. Ese es el punto de partida. Segundo, la naturaleza. El dinero no es riqueza, es representación de valor. Es un medio, un lenguaje, un puente. Eso define cómo debemos entenderlo. No como algo que acumulas, sino como algo que usas dentro de un sistema. Tercero, el funcionamiento actual. Ese sistema evoluciona, se digitaliza, se vuelve más rápido, más eficiente, pero también más complejo. Y aquí está la cadena completa. El problema crea el dinero. El dinero permite intercambio. El intercambio genera flujo. El flujo sostiene la economía. Y la economía influye en tu vida diaria. Tú no estás fuera de ese sistema. Estás dentro de él todo el tiempo. Cada ingreso, cada gasto, cada decisión es parte de ese flujo. Y cuando no entiendes esa cadena, solo participas, pero no decides. Imagina que la economía es como un cuerpo humano. El dinero es la sangre. La sangre no es el cuerpo, pero sin sangre, el cuerpo no funciona. La sangre transporta lo necesario: oxígeno, nutrientes, energía. El dinero hace lo mismo, transporta valor. Ahora piensa esto. Si la sangre circula bien, el cuerpo funciona. Si se bloquea, aparecen problemas. Si se detiene, el sistema colapsa. Lo mismo pasa con el dinero. No se trata solo de cuánto hay, sino de cómo circula. Y tú eres parte de ese cuerpo. Tus decisiones afectan ese flujo, aunque no lo veas. Imagina una ciudad. Las carreteras no son el destino, son el medio para llegar a los destinos. El dinero funciona igual. No es lo que quieres, es lo que te permite llegar a lo que quieres. Ahora,
Si no entiendes cómo funcionan las rutas, puedes moverte, pero te pierdes, te das vuelta, tardas más. Eso es lo que pasa muchas veces con las personas. Se mueven económicamente, pero sin dirección, sin mapa, sin llegar a entender el sistema. Piensa en un marcador de un juego. El marcador no es el juego, pero te dice cómo va el juego. El dinero es un marcador de valor. Te indica cuánto valor estás generando y cuánto estás consumiendo. Pero mucha gente se enfoca en el marcador y se olvida del juego. Quieren subir el número sin mejorar lo que están haciendo, y eso no funciona a largo plazo. Ahora llevemos todo esto a la realidad, sin ejemplos específicos, solo observación. La mayoría de las personas interactúa con el dinero todos los días, pero desde la superficie. Reciben dinero y automáticamente lo asignan, sin cuestionarlo demasiado, sin analizar el valor detrás. Toman decisiones rápidas, muchas veces emocionales, porque el sistema lo permite. Todo es inmediato, todo es fácil. Pagas con un clic, compras sin fricción, consumes sin pensar demasiado. Y eso genera un efecto silencioso. Pierdes conexión con el valor. Porque ya no ves el dinero como tiempo, ni como esfuerzo, ni como intercambio. Lo ves como algo disponible. Y cuando algo se percibe como disponible, se usa sin estrategia. Otro comportamiento común es confundir ingreso con progreso. Pensar que ganar más automáticamente mejora tu situación. Pero dentro del sistema, si no cambias cómo interactúas con el dinero, el resultado tiende a repetirse. Porque el sistema no cambia por ti. Tú tienes que cambiar dentro del sistema. Y aquí es donde empieza algo importante. Porque ahora ya no estás viendo el dinero como antes. Ahora empiezas a ver el sistema en el que siempre has estado, pero nunca habías entendido. Todo lo que hemos visto hasta ahora no es teoría, no es algo que pasa en la economía o en otras personas. Está pasando ahora mismo en tu vida. Cada vez que recibes dinero, cada vez que decides gastar, cada vez que dices, no sé en qué se me fue. El sistema del que hablamos no está afuera, estás dentro de él, todos los días. Y lo más importante, estás tomando decisiones dentro de ese sistema, aunque no te des cuenta. Ahora vamos a hacer algo incómodo, pero necesario. Vamos a ponerle rostro a todo esto. Luis, de 29 años, trabaja en una empresa administrativa. Gana aproximadamente 1.500 al mes. Es responsable. No tiene deudas grandes. No lleva una vida de lujos. Cada mes recibe su sueldo y siente alivio. Pero su patrón es siempre lo mismo. La primera semana paga alquiler. Segunda semana, supermercado, transporte, servicios. La tercera semana, algunos gastos pequeños, salidas, compras menores. La cuarta semana, se centra en ajustarse. Luis no siente que gasta mucho. De hecho, si le preguntas, te dice, no gasto en casi nada grande. Ese es el punto. No son los grandes gastos, son los pequeños acumulados. El error que aparece aquí es que Luis nunca conecta su dinero con su tiempo. Para él, 100 o 50 es poco, pero nunca se pregunta, ¿cuántas horas de mi vida representa esos 50 o esos 100? Por lo cual tiene consecuencias. A fin de mes, llega sin dinero. Tiene esa sensación de estancamiento, frustración silenciosa. Y lo más importante, no entiende por qué. Ahora conectemos todo esto con el concepto. Luis usa dinero, pero no entiende el valor que hay detrás de ese dinero. María tiene 24 años.
Trabaja en ventas, gana comisiones variables. Un día entra a una tienda, ve algo que le gusta. No lo necesita, pero piensa, no está tan caro, y lo compra. Días después, no lo usa, ni siquiera le genera satisfacción. Solo fue emoción del momento. ¿Cuál fue el error? María tomó decisiones desde el impulso, no desde el valor. Confunde deseo momentáneo con valor real, el cual llevó a una consecuencia: dinero gastado sin retorno, acumulación de cosas innecesarias y algo más profundo: pérdida de conexión con el significado del dinero. Ahora conectemos esto con la clase. El dinero deja de ser herramienta y se vuelve reacción emocional. Ahora vayamos con Andrés. Tiene 35 años. Gana 5,000 mensuales, muy por encima del promedio. Desde afuera parece que le va muy bien. Tiene buen celular, buen auto, sale seguido, pero su realidad es otra. Tiene múltiples pagos: tarjetas de crédito, créditos de consumo, gastos elevados. A fin de mes, está igual que Luis, o peor aún. ¿Cuál fue el error que cometió? Confundió ingreso con riqueza. Cree que ganar más automáticamente significa estar mejor, pero su sistema interno no cambió, el cual llevó a una consecuencia: dependencia constante del ingreso, estrés financiero oculto y una trampa peligrosa. Más ingreso le llevó a más gasto, y esto a la misma situación. Conectemos este caso con la clase. No entendió el sistema, solo aumentó los números dentro del mismo sistema. Tenemos a Rosa, una mujer de 41 años. Nunca aprendió de dinero. Trabajó toda su vida, pero sin estructura financiera. Todo lo que gana, lo usa. Nunca guarda, nunca planifica. No porque no quiera, sino porque nunca entendió cómo. ¿Cuál fue el error? No vio el dinero como reserva de valor, solo como algo que entra y sale. La consecuencia de este caso es que no tiene respaldo. Cualquier problema lo desestabiliza. Vive en constante vulnerabilidad. La conexión de la situación de Rosa con la clase es que el sistema existe, pero ella nunca aprendió a usarlo. Vamos por el último ejemplo. Diego, de 27 años. Gana 1,200. No es un sueldo alto, pero hace algo distinto. Cada vez que gana dinero, se hace una pregunta: ¿qué valor estoy generando? ¿Y cómo estoy usando ese valor? No gasta impulsivamente. No deja todo al azar. No significa que no gaste, significa que decide. Para este caso, ¿cuál es el error? No hay error fuerte aquí, pero sí hay algo clave: conciencia. Por lo cual pasamos a la consecuencia. Tiene control, tiene claridad y empieza a construir. Ahora conectemos esto con la clase. No gana más, pero entiende mejor. Y eso cambia todo. Ahora comparemos las distintas realidades. Primera comparación: Luis versus Diego. Luis gana 1,500. Diego gana 1,200. Luis gasta sin analizar. Diego decide con intención. ¿Y cuál es el resultado de estos casos? Luis termina en cero. Diego empieza a construir. ¿Por qué ocurre todo esto? No es el ingreso, es la relación con el dinero. Ahora comparemos a Andrés y Rosa. Andrés gana mucho. Rosa gana poco. Ambos viven al día. Diferentes contextos, pero mismos resultados. ¿Por qué? Porque ninguno entiende el sistema. Uno desde el exceso, otro desde la falta. Pero el problema es lo mismo. Ya hemos visto casos, hemos visto las comparaciones.
Ahora, identifiquemos los errores más comunes que existen. Por lo cual, el número 1, pensar que el problema es el ingreso. Mucha gente cree que si ganara más, estaría mejor. Pero la realidad es otra. Sin cambio de comportamiento, el resultado siempre se va a repetir. Error número 2. No conectar dinero con tiempo. Creen que 20, 50, 100 es poco. Pero la realidad, ese dinero es tiempo de vida y se va acumulando. Error número 3. Gastar desde la emoción. Creen, lo merezco. Pero ¿cuál es la realidad? Toman decisiones impulsivas, sin un valor real. Error número 4. No entender el sistema. Creen que el dinero es solo tener o no tener. Pero la realidad es que es flujo. Es estructura, son decisiones. Error número 5. Confundir movimiento con progreso. Creen que porque el dinero se mueve, están avanzando. Pero la realidad es que puedes mover dinero y no construir nada. ¿Por qué pasa todo esto? No es por falta de inteligencia. Es una mezcla de factores. Primero, son los hábitos. Las personas repiten lo que siempre han hecho, sin llegar a cuestionar. Segundo, las creencias. Gastar es normal. El dinero se disfruta mientras alcanza. Tercero, el entorno. Si todos hacen lo mismo, parece correcto. Cuarto, falta de educación. Nadie les enseñó a entender el dinero, solo a usarlo. Y cuando juntas todo eso, obtienes comportamiento automático. Por lo cual, si esto no cambia, el resultado es claro. A nivel financiero, trabajas, pero no construyes. A nivel emocional, hay estrés, ansiedad, sensación de no avanzar. Y a nivel de futuro, dependencia, sin libertad, sin margen de decisión. Y lo más peligroso es que esto puede durar años sin que te des cuenta. Por lo cual, durante todo este programa, vamos a ir de 0 a 100 para que tú puedas cambiar todo el comportamiento, manejo y administración de dinero. Y de esta manera alcanzas la libertad financiera o lo que tú más deseas, control total del dinero. Hasta ahora has entendido algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a ver. Entendiste qué es el dinero, por qué existe y cómo funciona realmente. Pero hay algo que necesitas tener muy claro ahora. Entender esto no cambia tu vida. Aplicarlo sí. Porque puedes salir de esta clase con claridad y en 3 días volver exactamente a lo mismo. Mismos hábitos, mismas decisiones, mismos resultados. El conocimiento sin acción no transforma nada. Y este es el momento donde se rompe esa inercia. No mañana, no cuando tengas más dinero. Hoy. Vamos a hacerlo simple, ejecutable, real. Esto es lo que tienes que hacer a partir de hoy. No es teoría, es práctica directa. Paso 1. Registrar todo lo que pasa con tu dinero. Desde hoy, absolutamente todo. Cada gasto, cada ingreso, no importa si es simple o pequeño. ¿Por qué? Porque lo que no ves, no puedes controlar. Y ahora mismo, la mayoría de las personas no tiene claridad real de su dinero. Cree que sabe, pero no sabe. Paso número 2. Traducir dinero a tiempo. Cada vez que registres un gasto, haz algo adicional. Pregúntate, ¿cuántas horas de mi vida representa esto? No lo hagas exacto, hazlo un aproximado, pero hazlo, porque esto cambia la percepción completamente.
Paso número 3. Clasificar sin justificar. Cuando registres cada gasto, clasifícalos. 3 categorías simples: necesario, útil, prescindible. Pero aquí está la regla importante. No te justifiques. No inventes razones para hacer algo que parezca necesario. Sé honesto. Paso número 4. Observar, no cambiar aún. Esto es clave. Durante los primeros días, no intentes cambiar todo. Solo observa. Porque si intentas cambiar sin entender, vas a volver al mismo patrón. Primero conciencia, después decisión. Paso número 5. Detectar patrones. Después de esos días, empieza a ver dónde se va realmente tu dinero, qué decisiones repites, qué gastos no tienen valor real. Y aquí es donde ocurre el primer gran cambio. No cuando ganas más, sino cuando ves claramente. Ahora, hay cosas que evitar. No confiar en tu memoria. No registres solo lo grande. No maquillar números. No hacer un día y el otro no. ¿Qué esperamos al inicio? ¿Incomodidad? Claro que sí. Porque vas a ver cosas que no habías visto. Pero esa incomodidad es exactamente lo que necesitas. Vamos a hacer algo ahora mismo. No después, no mañana. Ahora, en este momento, puedes pausar el video. El objetivo es que tomes conciencia inmediata del valor real de tu dinero. Te diré los pasos y tú los vas ejecutando. Paso número 1. Piensa en los últimos 3 gastos que recuerdes. No los más grandes, los más recientes. Paso número 2. Anótalos mentalmente en tu celular o un blog que tienes a mano. ¿Qué fue? ¿Cuánto costó? Paso número 3. Responde. ¿Cuántas horas de trabajo representa? No lo pienses mucho. Estímalo. Paso número 4. Ahora hazte esta pregunta. ¿Lo volvería a pagar sabiendo lo que representa en mi vida? Porque a este punto ya sabes ese dinero o esa cantidad de dinero, cuánto de vida corresponde. Con este ejercicio, ¿qué esperamos? ¿Cuál es el resultado esperado? No es que dejes de gastar, es que empieces a ver diferente. Que el dinero deje de ser solo un número y empiece a tener significado. Ahora quiero proponerte algo. Un reto simple, pero poderoso. Se trata de un reto de 5 días. Durante los próximos 5 días vas a hacer esto. Primero, registrar todos tus gastos. 2. Convertir cada gasto en horas de trabajo. 3. Clasificar cada gasto. Necesario, útil, prescindible. ¿Qué vamos a medir? ¿Cuánto gastas realmente? ¿En qué lo gastas? ¿Cuánto de eso tiene valor real? Donde observaremos lo siguiente: patrones repetidos, gastos automáticos, decisiones impulsivas. Para el cual tenemos que tener una regla clave: no cambiar aún, solo observar con total honestidad. En este punto vamos a resumir toda la clase. Yo quiero que te quedes con todo esto, estos 5 puntos fundamentales de la clase. 1. El dinero no es riqueza, es una herramienta. 2. Representa valor, específicamente tu tiempo. Número 3. El problema no es cuánto ganas, es cómo lo usas. 4. Si no ves tu dinero, no lo controlas. Por último, la conciencia es el primer paso para el gran cambio. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente. Hay algo que casi nadie te dice. Tu vida financiera no cambia cuando ganas más.
cambia cuando empiezas a pensar diferente. Cada decisión que tomas con el dinero es una decisión sobre tu vida, sobre tu tiempo, sobre tu energía, sobre tu futuro. Y hasta hoy, probablemente muchas de las decisiones fueron automáticas, sin intención, sin claridad. Pero eso ya cambió, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Ahora ves el dinero diferente, no como algo que aparece y desaparece, sino como algo que puedes dirigir. Y aquí es donde todo empieza. No cuando tengas más, sino cuando decides usar mejor lo que ya tienes. Y recuerda, el dinero no cambia tu vida. La forma en la que entiendes y lo usas, sí. Te veo en la clase número 2, que este viaje recién empieza. Y recuerda que son 23 sesiones.